¿Has sentido alguna vez que una sombra invisible te sigue, incluso en los momentos más cotidianos del día? La Biblia advierte claramente en 1 Pedro 5:8, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no es una metáfora exagerada, sino una advertencia directa. Los espíritus malignos no descansan. Te rastrean, observan tus hábitos, analizan tus debilidades y esperan el momento preciso para atacar tu mente, tu corazón y tu entorno. Hoy veremos cómo esta vigilancia espiritual funciona en lo oculto y qué abre las puertas para que el enemigo tenga acceso constante a tu vida. Te mostraremos cómo identificar las señales de ese rastreo maligno que lo provoca y sobre todo, cómo enfrentarlo con autoridad divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo protegerte de las fuerzas que te acechan? Desde el momento en que despiertas, incluso antes de abrir los ojos, ya hay una batalla espiritual en marcha. Muchos creen que la guerra espiritual es algo que ocurre solamente en momentos extremos, en situaciones claramente sobrenaturales, pero la verdad es que cada instante de nuestra vida está bajo una vigilancia constante del reino espiritual. Lo que muchos no saben es que tu vida, cuando está alineada con el propósito de Dios, emite una señal que no pasa desapercibida para el enemigo. Es una señal invisible pero poderosa, una luz que traspasa dimensiones y que provoca la atención inmediata de aquellos que buscan apagarla. Jesús lo expresó de manera clara en Mateo 5:14 cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa luz no solo guía a otros, sino que también expone, y lo que se expone inevitablemente es atacado. No se puede ocultar una vida consagrada, una mente despierta espiritualmente, un corazón que late con los propósitos eternos de Dios. El enemigo lo percibe, lo detecta, lo rastrea. A veces no entendemos por qué la oposición se intensifica justo cuando más oramos, cuando más leemos la Biblia, cuando más nos comprometemos con Dios. Pero es precisamente ahí cuando la señal espiritual que emana de nosotros se vuelve más potente y por tanto más visible para los espíritus malignos que merodean como centinelas de las tinieblas. No es casualidad que los ataques más feroces no ocurren cuando estamos lejos de Dios, sino cuando empezamos a acercarnos más a Él. La razón es clara: una vida encendida por el Espíritu Santo es una amenaza directa para el reino del mal. Esto no es una exageración ni una imagen simbólica. Es una realidad espiritual que la Biblia presenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Recordemos cómo en el libro de Job, Satanás comparece ante Dios y le dice en Job 1:10, ¿no le has protegido a él, a su casa y a todo lo que tiene? Tú has bendecido la obra de sus manos y sus bienes se han multiplicado sobre la tierra. Satanás sabía exactamente cómo era Job, dónde estaba, cómo vivía, lo había rastreado, sabía de su rectitud, de su fidelidad, de su integridad, y eso lo enfurecía. Lo observaba de cerca, esperando una oportunidad. Así actúan los espíritus malignos hoy. No se mueven al azar, no actúan sin propósito, rastrean a aquellos que representan una amenaza, analizan nuestros patrones, estudian nuestras palabras, examinan nuestras reacciones. Cuando tu vida espiritual crece, cuando decides perdonar, cuando decides romper con cadenas del pasado, cuando decides ayunar o interceder por otros, estás lanzando una señal que irrumpe en la esfera espiritual como una alarma. Es como si encendieras un reflector en medio de una cueva oscura, y la oscuridad naturalmente se resiste a esa luz. Muchas personas que han empezado a caminar en obediencia a Dios experimentan esta realidad sin comprenderla. De pronto sienten pesadez sin razón, pensamientos confusos, ataques de ansiedad o incluso presencias extrañas en su entorno. No es paranoia, es parte de la guerra espiritual. Efesios 6:12 lo declara con firmeza.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha es real y se activa especialmente cuando tu vida emite señales que reflejan el reino de Dios. Pero es importante entender que esa señal espiritual no proviene solamente de nuestras acciones externas, sino de lo que hay dentro de nosotros. El enemigo no rastrea lo superficial, rastrea lo eterno. Tu fe genuina, tu adoración sincera, tu búsqueda honesta de santidad son como un imán que atrae atención en el mundo invisible. No porque seas débil, sino precisamente porque eres fuerte. No porque seas víctima, sino porque eres peligroso para las tinieblas. El apóstol Pablo era constantemente perseguido, no solo por hombres, sino por fuerzas espirituales. Y aún así, jamás se detuvo, porque comprendía que ser rastreado era una confirmación de que su vida estaba siendo útil para el reino de Dios. También es vital reconocer que el rastreo espiritual no siempre se manifiesta en lo evidente. A veces se presenta como distracciones sutiles, como tentaciones disfrazadas de buenas oportunidades, como palabras de desaliento lanzadas en momentos clave. Los espíritus malignos actúan con inteligencia estratégica. No atacan sin sentido. Atacan donde saben que pueden causar mayor daño. Y si tú eres una persona que está orando por otros, que está guiando a su familia, que está tomando decisiones espirituales, entonces eres prioridad en sus objetivos. Por eso es que muchos creyentes sienten cargas inexplicables justo antes de una victoria. Es porque los rastreadores espirituales están intentando interrumpir el avance. Sin embargo, hay una verdad que debe darte paz. Si eres rastreado, es porque eres valioso. Nadie invierte energía en algo que no representa una amenaza. El enemigo no se preocupa por aquellos que ya están neutralizados espiritualmente. Pero cuando tú decides levantarte, cuando decides avanzar, cuando decides brillar, entonces te conviertes en objetivo. Pero no estás solo. En Segundo Reyes 6, Eliseo y su siervo fueron rodeados por un ejército enemigo. El siervo temía, pero Eliseo oró diciendo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del siervo y vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Así es también contigo. Aunque seas rastreado, también estás rodeado por una cobertura divina que el enemigo no puede traspasar. El propósito de esta parte del mensaje no es infundir temor, sino despertar conciencia. Porque muchos creyentes están siendo rastreados sin saberlo y viven como si no estuvieran en guerra. Ignoran que su obediencia, su búsqueda, su consagración están siendo monitoreadas. Pero cuando lo entiendes, puedes prepararte, puedes levantar barreras espirituales, puedes fortalecer tu vida de oración, puedes dejar de reaccionar con miedo y empezar a responder con fe. Recuerdo la historia de una mujer que comenzó a servir en su iglesia con gran pasión. Empezó a orar por otros, a interceder en la madrugada, a evangelizar con fervor. Pronto comenzaron los ataques. Su salud se debilitó sin razón aparente. Su familia enfrentó conflictos y sus pensamientos eran invadidos por dudas constantes. Pero ella no se rindió. En lugar de retroceder, oró más, ayunó, se rodeó de hermanos de fe. Y entonces entendió, estaba siendo rastreada no por debilidad, sino por propósito. El enemigo no soporta que alguien comience a caminar en su llamado. Esa mujer hoy es una líder espiritual que ha guiado a muchos a la libertad. Y todo comenzó cuando comprendió que su vida brillaba con una luz que las tinieblas no podían ignorar. Jesús mismo fue rastreado desde su nacimiento. Herodes intentó matarlo cuando era solo un niño, guiado por un espíritu de destrucción. Los demonios lo reconocían incluso antes de que él hablara. En Marcos 1:24, uno de ellos gritó:
¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El reino de las tinieblas siempre ha tenido sistemas de rastreo espiritual. Y cuando detectan una vida santa, una vida alineada, una vida obediente, responden con oposición. Pero tú tienes una ventaja poderosa: el Espíritu Santo mora en ti. Y donde habita el Espíritu de Dios hay poder, hay discernimiento, hay cobertura. Por eso, en lugar de temer al rastreo espiritual, úsalo como un termómetro. Si estás siendo atacado, si sientes oposición constante, si hay una guerra que no entiendes, tal vez no estás haciendo algo mal, tal vez estás haciendo algo muy bien, tal vez estás caminando con autoridad, tal vez estás rompiendo cadenas generacionales, tal vez estás cambiando atmósferas espirituales con tus oraciones. Hoy más que nunca necesitas estar alerta. Tu vida no es invisible en el mundo espiritual. Tu adoración es oída. Tu obediencia es notada. Tus decisiones importan. No subestimes el poder que emana de una vida rendida a Dios. Cada paso en santidad, cada renuncia al pecado, cada acto de amor, cada palabra de fe, cada clamor en la madrugada, cada lágrima en silencio, todo eso construye una luz que atraviesa las tinieblas. Y esa luz es lo que los espíritus malignos rastrean, porque saben que si no te detienen, avanzarás. Y si avanzas, arrastrarás contigo a otros. Y si arrastras a otros, las cadenas caerán, los velos se romperán y el reino de Dios se manifestará en tu entorno. Por eso hoy es el momento de afirmarte, no con temor, sino con valentía, no con ignorancia, sino con sabiduría espiritual. Levántate sabiendo que si los espíritus malignos te rastrean todo el día, es porque tu vida tiene un propósito eterno, porque tu obediencia tiene peso en el cielo, porque tus oraciones están moviendo cosas que ni siquiera alcanzas a imaginar, porque tu luz está siendo vista más allá de lo visible. No te detengas, aumenta la intensidad, refuerza tu armadura y recuerda siempre: si eres rastreado es porque brillas, y si brillas es porque Dios está en ti. Hay realidades espirituales que no pueden ser ignoradas, porque su desconocimiento no las disuelve, solo las intensifica. Una de las más peligrosas es la existencia de puertas abiertas en la vida de un creyente. Puertas invisibles, espirituales, que no se ven con los ojos naturales, pero que los espíritus malignos detectan con absoluta precisión. Estas aberturas, muchas veces inadvertidas, se convierten en senderos legales por los cuales las fuerzas de las tinieblas se autorizan a rastrear, oprimir y operar. Esas puertas no siempre son grandes transgresiones, a veces son grietas sutiles, gestos aparentemente inocentes, actitudes normalizadas que han sido toleradas durante años. Pero en el ámbito espiritual, todo lo que no está bajo el señorío de Cristo queda expuesto a ser invadido. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo da una advertencia directa: ni den lugar al diablo. Esta exhortación no es simbólica, es literal. El término lugar en griego es topos, que también significa territorio, espacio, derecho de entrada. Es decir, hay comportamientos que le conceden al enemigo un derecho espiritual de acercamiento. Cada vez que se abra una puerta por falta de perdón, por palabras maliciosas, por hábitos ocultos o por contaminación espiritual, se genera una ruta trazable que los espíritus malignos seguirán sin descanso. Ellos rastrean a través de estas aberturas porque el acceso ya no está bloqueado y saben que una vez que logren entrar, su siguiente paso será establecer una fortaleza. Las puertas abiertas se multiplican cuando se ignora la santidad como estilo de vida. No basta con asistir a una congregación o pronunciar palabras religiosas si en los secretos se cultivan pensamientos o prácticas contrarias a la palabra de Dios. Mateo 12:43-45 revela el principio espiritual detrás de esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado postrero de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este pasaje no es un simple relato, es una advertencia espiritual sobre lo que ocurre cuando se limpia la superficie, pero no se llena el corazón con la presencia de Dios. Una vida ordenada externamente pero vacía espiritualmente se convierte en un blanco perfecto. Una de las puertas más comunes es la iniquidad no tratada. A diferencia del pecado, que puede ser ocasional, la iniquidad es un patrón. Cuando una persona vive constantemente en prácticas que contradicen la palabra, sin arrepentimiento genuino, se abre un acceso permanente para que los espíritus rastreen sus pasos. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto implica que no solo Dios se retira cuando hay iniquidad consentida, sino que el enemigo se acerca, y una vida sin la cobertura de la presencia divina se convierte en un terreno vulnerable. Otra puerta significativa es la falta de perdón. Muchos creen que guardar resentimiento solo afecta sus emociones, pero en el ámbito espiritual, la amargura no perdonada es una señal constante que emite una frecuencia perceptible por las tinieblas. En 2 Corintios 2, 10-11, Pablo escribe: al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí se establece un principio claro: el perdón no es opcional, es una protección. El no perdonar le da ventaja al adversario, permitiéndole un seguimiento legal sobre nuestras emociones, relaciones y decisiones. También se abren puertas mediante prácticas que invitan lo oculto, incluso sin intención directa. La participación en horóscopos, juegos espiritistas, limpias, consultas de médiums o cualquier forma de superstición da acceso a entidades que operan en tinieblas. Deuteronomio 18, 10, 12 es categórico al respecto: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Aunque parezca cultura popular o entretenimiento, el mundo espiritual no se rige por intenciones humanas, sino por principios inquebrantables. Lo que para el hombre es trivial, para el enemigo es una invitación legítima. Las palabras también son puertas. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Declaraciones llenas de maldición, autocondena, juicio o incredulidad pueden crear ambientes espirituales donde los demonios se sienten autorizados a habitar. Cuando se confiesan constantemente frases como: yo no sirvo, nunca saldré de esto, Dios no me escucha, se establecen decretos negativos que los espíritus malignos usan como argumentos legales para seguir rastreando. El enemigo opera con base en legalidad espiritual. Donde encuentra palabra de acuerdo, se establece. A lo largo de la historia bíblica, este principio de puertas abiertas se repite. En el libro de Josué, el pecado de Acán trajo derrota sobre todo Israel. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad respecto al anatema, porque Acán tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. No se trataba solo de una acción individual. Una puerta abierta por una sola persona permitió que el pueblo entero fuera rastreado por la derrota. Las puertas abiertas no solo afectan al individuo, sino a su entorno, su casa, su familia, su ministerio. Por eso, el llamado a la vigilancia espiritual no es un llamado al temor, sino a la santidad consciente. No se trata de vivir paranoicos, sino de vivir alertas. 1 Pedro 5:8 no dice que el enemigo camina,
dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El verbo buscar implica intención, seguimiento, rastreo, pero también implica que no todos son devorables. Solo aquellos con puertas abiertas se convierten en presa fácil. La resistencia no es solo gritarle al enemigo, es cerrar toda vía de acceso. El primer paso para cerrar puertas es la confesión y el arrepentimiento genuino. 1 Juan 1:9 lo deja claro: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión sincera desactiva el argumento legal del enemigo. El perdón de Dios no solo borra la falta, rompe la ruta espiritual que los demonios usan para seguir los pasos del creyente. El segundo paso es el alineamiento continuo con la palabra. No basta con cerrar la puerta si no se refuerzan los muros. Santiago 4:7 establece el orden: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento precede a la resistencia. No hay autoridad sin sujeción. Una vida que se somete al señorío de Cristo levanta barreras espirituales que el enemigo no puede cruzar. La autoridad espiritual no se reclama solo por palabras, sino por obediencia. Hechos 19 narra la historia de los hijos de Esceva, que intentaron reprender demonios en el nombre de Jesús sin tener una relación real con Él. El Espíritu les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el Espíritu los venció. Esto muestra que el mundo espiritual no responde al conocimiento teórico, sino a la legalidad espiritual. Si hay puertas abiertas, no basta con mencionar el nombre de Jesús. Se necesita estar cubierto por su autoridad. Finalmente, la oración ferviente actúa como una muralla protectora. Jesús, en el Getsemaní, instruyó a sus discípulos en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La vigilancia espiritual a través de la oración cierra puertas que el descuido abre. Cuando se ora con intensidad, se revela lo oculto, se cierran brechas, se cancelan accesos. La oración no es un acto religioso, es una acción estratégica que establece dominio espiritual en el territorio de nuestra vida. Los espíritus malignos no rastrean por curiosidad, lo hacen por legalidad. Y esa legalidad se concede cuando el creyente ignora que cada acto, cada pensamiento, cada palabra tiene peso espiritual. La santidad no es una sugerencia moral, es una defensa espiritual. La obediencia no es una opción ética, es una declaración de territorio. Donde hay obediencia no hay acceso. Donde hay santidad no hay rastreo. Donde hay presencia de Dios no hay dominio de las tinieblas. Comprender esto es vital, no para vivir con miedo, sino para vivir con entendimiento. No para mirar demonios en cada rincón, sino para vivir en rectitud, sabiendo que todo lo que se abre sin discernimiento se convierte en un canal para que las tinieblas rastreen, penetren y operen. Pero donde hay luz verdadera, no hay sombra que prevalezca. Una de las causas más persistentes por las que los espíritus malignos continúan rastreando a una persona es la existir. Una raíz que explotar, una vía abierta que lo autoriza a continuar con su rastreo. El libro de Hebreos declara en 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta advertencia no solo habla de una consecuencia emocional, sino espiritual. Las raíces no tratadas del pasado, especialmente aquellas ligadas al dolor, al abandono, a la traición, al abuso o a la vergüenza, generan contaminación espiritual. Y esta contaminación actúa como una señal que los espíritus malignos reconocen y siguen. La raíz no sanada se convierte en territorio no redimido, y donde no hay redención, hay acceso. Uno de los aspectos más ignorados del rastreo espiritual es la carga generacional.
Muchas personas están siendo perseguidas espiritualmente, no solo por sus propias decisiones, sino por patrones de pecado heredados que nunca fueron confrontados ni cortados. En Éxodo 25, Dios advierte: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este principio espiritual no debe ser interpretado como una condena inevitable, sino como una realidad que exige discernimiento. Si hay patrones familiares que se repiten, adicciones, ruina, enfermedad, violencia, confusión espiritual, es probable que haya una maldición operando y con ella un rastreo persistente que busca mantener el ciclo. El enemigo no necesita una gran grieta para entrar, solo necesita una legalidad no resuelta. Cuando una persona ha sido víctima de abusos o situaciones traumáticas y no ha rendido ese dolor ante Dios, el espíritu de opresión que estuvo presente en el momento del trauma puede continuar operando en silencio. Los recuerdos, los síntomas emocionales, la desconfianza crónica o las reacciones desproporcionadas son manifestaciones de una herida espiritual que sigue abierta. Y donde hay heridas sin sanidad, hay rastreo. En Isaías 61:1, el profeta habla del Mesías diciendo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Esta declaración es clave. Donde hay quebranto no sanado, hay cautiverio, y donde hay cautiverio, los espíritus siguen presentes como carceleros. El pasado sin redención no solo afecta la paz interna, sino que impide la manifestación plena del propósito. El enemigo lo sabe y por eso insiste en mantener viva la herida. Cuando una persona comienza a avanzar espiritualmente, los rastreadores espirituales reviven esos recuerdos, proyectan imágenes, introducen pensamientos condenatorios o sentimientos de indignidad para frenar el crecimiento. Apocalipsis 12:10 describe al diablo como el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La acusación continúa es una de las herramientas más efectivas del rastreo espiritual. No necesita inventar mentiras si tiene acceso a eventos pasados que no han sido cubiertos por la gracia. A través de la culpa, la vergüenza y la condenación, mantiene a la persona atada al ayer, impidiéndole caminar en la libertad del hoy. La diferencia entre un pasado recordado y un pasado rastreado es la intervención de la cruz. Cuando lo que sucedió es rendido ante Dios, confesado, perdonado y renunciado, la línea espiritual que une ese evento con el presente se rompe. Pero cuando el pasado se guarda, se racionaliza, se oculta o se minimiza, el vínculo permanece activo. Romanos 8:1 declara con poder: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ausencia de condenación es real solo cuando hay una vida en el Espíritu, es decir, una vida entregada completamente, sin compartimentos ocultos, sin habitaciones selladas donde el enemigo todavía encuentra pertenencias. Hay casos donde pactos hechos en la ignorancia permanecen vigentes porque nunca fueron renunciados. Promesas hechas en momentos de desesperación, vínculos emocionales con personas que practicaban lo oculto, o incluso el uso de objetos consagrados a las tinieblas pueden mantener un enlace activo entre el pasado y el presente. Deuteronomio 7:26 instruye: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Este principio revela que incluso objetos pueden mantener abierta una conexión espiritual, convirtiendo al hogar en una puerta permanente. Cuando estos objetos no se identifican ni se eliminan, los espíritus no solo rastrean, sino que habitan. El enemigo no solo observa lo que haces, sino lo que arrastras. Si tu pasado está lleno de puertas abiertas y heridas sin cerrar, esos elementos forman parte de tu rastro espiritual.
Los espíritus no están atados al espacio físico, están atados a la legalidad. Y si en el pasado hubo un territorio que se les cedió y no se les revocó, seguirán regresando. Por eso Jesús habló de la necesidad de cerrar completamente todo acceso. En Juan 14:30 dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta declaración revela el estándar. No se trata solo de resistir ataques, sino de no tener nada en nuestra vida que pertenezca al enemigo. Cuando no hay pertenencia, no hay rastreo efectivo. Muchas vidas están estancadas porque cada intento de avance espiritual es interceptado por memorias, por acusaciones internas, por sensaciones que no se explican con lógica, pero sí con discernimiento espiritual. Esas interferencias no son casualidad, son parte del seguimiento sistemático que hacen las huestes de maldad, sobre todo creyente, que lleva heridas abiertas como señales. Cuando el enemigo encuentra una marca de dolor no tratado, intensifica su presencia, sabiendo que allí puede sembrar confusión, duda, autodesprecio y finalmente retroceso. Para romper con este tipo de rastreo no basta con conocimiento bíblico, se necesita confrontación espiritual. El pasado no redimido no se elimina con negación, se desactiva con luz. Efesios 5:13 afirma: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El acto de traer a la luz lo que ha estado oculto, ya sea una herida, una maldición o un pecado, activa un proceso de sanidad que el enemigo no puede detener. La oscuridad no prevalece ante la luz, pero mientras algo esté escondido, sigue emitiendo señales de debilidad que las tinieblas aprovechan. Este principio es también ilustrado en la historia del pueblo de Israel, cuando Dios les ordenó destruir totalmente los altares paganos de las naciones conquistadas. En Jueces 2:2, el Señor les dice: no haréis pacto con los moradores de esta tierra, sus altares derribaréis, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? El incumplimiento de esta instrucción abrió las puertas para que enemigos espirituales los acosaran constantemente, incluso después de haber tomado posesión de la tierra. El pasado no desarraigado se convirtió en el ancla que trajo opresión a generaciones enteras. Nada de lo que haya sucedido en el pasado tiene autoridad para determinar tu futuro si has sido entregado completamente a Dios. Pero todo lo que aún no ha sido confesado, renunciado o sanado, sigue activo como un código rastreable. Las cadenas que se ocultan no desaparecen, solo se disimulan, pero siguen atando. El enemigo rastrea desde lo oculto, pero actúa desde lo no resuelto. Donde hay falta de resolución espiritual, hay señal abierta. Por eso, la sanidad del alma no es un lujo emocional, es una necesidad estratégica. Salmo 147:3 declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta sanidad no es poética, es real, profunda, espiritual. No ocurre con distracciones ni con evasión, sino con rendición. Y cuando esa rendición es total, el enemigo pierde el derecho de seguir los pasos del creyente, porque ya no hay heridas abiertas que rastrear. El Espíritu Santo tiene el poder de escudriñar lo más profundo, no para exponer con vergüenza, sino para liberar con verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La guía del Espíritu no solo conduce hacia decisiones futuras, también revela cadenas pasadas que aún están operando. Y cuando esa verdad se abraza, la mentira pierde su influencia. No es posible vivir en plenitud mientras existan fragmentos del alma ligados al dolor, al pecado o a las sombras del pasado. El rastreo demoníaco no cesará hasta que toda esa área esté completamente redimida. Pero la buena noticia es que el poder de Cristo no tiene límites. Su sangre cubre lo que nadie más puede cubrir.
Su gracia restaura lo que parecía irreparable. Su luz disuelve la más densa oscuridad del ayer. El pasado solo deja de emitir señales cuando ha sido atravesado por la cruz. Mientras no lo sea, seguirá siendo una vía por la cual los espíritus malignos rastrean, acusan, oprimen y desvían. Por eso, hoy más que nunca, es imprescindible invitar al Espíritu Santo a revisar el ayer, no para quedarse atrapado en él, sino para cerrar cada puerta y cortar cada raíz. Porque donde hay libertad, no hay rastreo. Y donde el pasado ha sido sanado, el enemigo no tiene nada que seguir. Existen patrones invisibles que no solo repiten conductas, sino que perpetúan derrotas. En el mundo espiritual, los ciclos no resueltos no son simples coincidencias o malas rachas. Son estructuras activas, bucles de opresión que los espíritus malignos utilizan como rutas para mantener su vigilancia constante sobre una vida. Cuando una persona vuelve repetidamente a los mismos errores, cae en las mismas tentaciones, fracasa en los mismos momentos clave o vive en temporadas de aparente avance seguidas por retrocesos abruptos, es señal de que un ciclo espiritual está funcionando. Y donde hay un ciclo abierto, hay un rastreo activo. El enemigo no necesita crear un plan nuevo para cada persona. Le basta con reactivar el mismo patrón, porque sabe que mientras el ciclo no se cierre, el control permanece. El rastreo espiritual opera eficazmente dentro de estas repeticiones, detectando los momentos en los que el creyente es más vulnerable y posicionándose estratégicamente para intensificar la opresión justo cuando hay señales de avance. En Gálatas 5:1, la exhortación es clara: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Volver al yugo no es una caída accidental, es la evidencia de un ciclo no roto, de una estructura que no fue derribada. Los espíritus de opresión no solo atacan, se posicionan, se establecen en los ritmos espirituales del alma humana, analizan sus horarios, sus hábitos, su fragilidad emocional, saben cuándo intervenir para reactivar el ciclo. Si la caída siempre viene después de una victoria, si el desánimo aparece siempre después de un logro, si el pecado regresa siempre en la misma etapa, entonces lo que hay no es casualidad, es diseño, es estrategia, es seguimiento espiritual detallado. Y mientras la persona no rompa la estructura que lo sostiene, el enemigo no dejará de rastrear. En la palabra de Dios, Israel es una imagen clara de este principio. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo cae una y otra vez en los mismos errores: desobediencia, idolatría, queja, rebelión. Dios los libera, ellos avanzan, pero pronto regresan al mismo punto. Jueces 2:19 describe este patrón con precisión. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Este retorno constante revela un ciclo de esclavitud espiritual. El enemigo no necesitaba inventar nuevas trampas, solo esperar que volvieran a la vieja costumbre. El ciclo no se rompe con buenas intenciones ni con promesas emocionales. Se rompe con intervención espiritual directa, con discernimiento y con guerra en el espíritu, porque lo que está en juego no es solo la paz interna, sino el destino. Cada ciclo es un muro que impide al creyente entrar en su plenitud. Cada repetición es una señal que los espíritus rastrean para determinar cuándo y cómo deben intervenir. Donde hay rutina espiritual sin transformación, el rastreo es más fácil, porque los demonios no reaccionan a la emoción, reaccionan al patrón. Saben cuándo la persona está repitiendo una conducta sin romper con la raíz. En Hebreos 6:1-2, el autor exhorta: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios,
Este llamado a avanzar no es solo teológico, es estratégico. Los rudimentos, los fundamentos que no se consolidan, crean ciclos. Y mientras una vida espiritual se quede en lo básico, sin profundización, sin madurez, se expone a ser rastreada constantemente en sus debilidades no tratadas. La repetición de caídas morales, el retorno a viejos hábitos después de un periodo de aparente libertad, la confusión cíclica, la doble vida que se reactiva cada cierto tiempo, todo eso no es simplemente un problema de voluntad, es evidencia de un patrón espiritual arraigado. Los espíritus malignos rastrean no solo porque hay actividad espiritual, sino porque hay vulnerabilidad crónica. Y si esa vulnerabilidad no es enfrentada con verdad y decisión, se convierte en un punto de rastreo constante. Como en una guerra donde el enemigo ya conoce las coordenadas, solo espera el momento exacto para atacar. El apóstol Pedro lo entendía cuando escribió en 2 Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta imagen gráfica no es un juicio superficial, es una exposición cruda de lo que ocurre cuando un ciclo espiritual no es confrontado. Lo que fue aparentemente limpiado, si no es reemplazado con una nueva naturaleza, se recontamina. Y esa recontaminación genera una señal potente que los espíritus malignos siguen sin descanso. Uno de los aspectos más sutiles de estos ciclos es que muchas veces el creyente se acostumbra a ellos. Aprende a vivir con la idea de que ciertos pecados son inevitables, que ciertas temporadas de oscuridad son parte de su vida espiritual, que los altibajos son normales. Pero esa normalización del ciclo es precisamente lo que permite que el rastreo continúe. Porque cuando se acepta la opresión como parte de la identidad, se renuncia a la libertad como parte del propósito. Los ciclos también se fortalecen cuando no hay renovación de la mente. Romanos 12:2 es contundente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Donde no hay renovación, hay repetición. Donde no se cambia la forma de pensar, se perpetúa la forma de actuar. Y mientras la mentalidad siga atada a viejas estructuras, el enemigo seguirá encontrando puntos de rastreo. Para desactivar los ciclos espirituales, es necesario interrumpir su ritmo con decisiones radicales. No basta con resistir el pecado cuando aparece. Es necesario discernir la raíz que lo alimenta. A menudo, los ciclos están conectados con fortalezas mentales, con mentiras arraigadas, con hábitos no quebrantados. 2 Corintios 10:4-5 explica que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El rastreo ocurre cuando esos argumentos permanecen intactos, cuando las fortalezas no han sido derribadas. Los ciclos no siempre se manifiestan con violencia. A veces son silenciosos, pero letales. Una vida que avanza en apariencia, pero regresa en lo secreto al mismo punto, está en un bucle que los espíritus malignos reconocen y aprovechan. Y cada vez que ese patrón se reactiva, el rastreo se intensifica, porque el enemigo no solo observa lo externo, él registra lo espiritual. Y si ve que no hubo transformación profunda, entiende que su terreno aún no ha sido conquistado. La repetición no es inofensiva, es un lenguaje espiritual. En el reino de Dios la perseverancia construye bendición. En el reino de las tinieblas, la repetición no confrontada perpetúa la esclavitud. La diferencia está en la dirección. Cuando una vida se mueve en círculos en lugar de avanzar en línea recta, es señal de que necesita una intervención del Espíritu. Porque el diseño de Dios es crecimiento, no estancamiento.
Es ascenso, no regresión. Es libertad progresiva, no retorno cíclico. El ciclo no resuelto no solo afecta a quien lo padece, también se transmite, se convierte en ejemplo silencioso para otros, genera atmósferas espirituales donde el estancamiento se normaliza. Por eso es tan crucial identificarlo, enfrentarlo y romperlo. El rastreo espiritual es sostenido por aquello que no se transforma. Donde hay transformación continua, hay libertad creciente. Y donde hay libertad creciente, los espíritus malignos pierden territorio. El Espíritu Santo no trabaja en ciclos de derrota. Su obra es constante, transformadora, ascendente. Él no nos llama a repetir caídas, sino a subir de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18 lo expresa así. Por tanto, nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación no es un evento aislado, es una dinámica de avance espiritual que interrumpe todo patrón demoníaco. Los ciclos también pueden ser interrumpidos por un nuevo enfoque espiritual. Cuando la persona deja de reaccionar y comienza a actuar en el espíritu, el terreno cambia. Cuando deja de pedir fuerza solo para resistir y comienza a clamar por revelación para entender, el enemigo pierde ventaja. La guerra espiritual no se gana solo con fuerza, sino con discernimiento. Y discernir un ciclo es el primer paso para romperlo. El rastreo constante es alimentado por la repetición no discernida. Pero cuando el ciclo se expone, se debilita. Cuando se enfrenta con armas espirituales, se desmantela. Cuando se reemplaza con nuevos hábitos, con nueva mentalidad, con nuevas prioridades, se disuelve. El enemigo no tiene poder sobre lo que ha sido redimido, solo sobre lo que permanece intacto en las tinieblas. No hay ciclo tan antiguo que no pueda ser roto. No hay patrón tan arraigado que no pueda ser interrumpido. No hay seguimiento espiritual tan fuerte que no pueda ser neutralizado por una vida entregada al gobierno de Cristo. Porque donde hay verdad revelada, hay libertad manifiesta. Y donde hay libertad, el rastreo cesa. Hay una verdad espiritual que cuando se comprende, transforma por completo la manera en que se percibe la oposición diaria. El enemigo rastrea con mayor insistencia a aquellos que portan un llamado. No todos son perseguidos con la misma intensidad, porque no todos representan el mismo nivel de amenaza. La persecución demoníaca no es aleatoria, es estratégica. Y cuando la vida de una persona ha sido marcada por Dios para impactar, transformar, edificar o confrontar las tinieblas, se activa una vigilancia espiritual específica y persistente. El llamado se convierte en un blanco y el enemigo lo detecta desde antes de que el hombre mismo lo comprenda. Esto es visible desde el principio de la historia bíblica. Moisés fue rastreado desde su nacimiento. Antes de que pudiera pronunciar palabra, ya se había emitido un decreto para exterminar a los niños varones hebreos. En Éxodo 1:22 se registra que Faraón ordenó: echad al río a todo hijo que nazca. Esta acción no fue un acto político, fue una estrategia espiritual. El enemigo sabía que entre esos niños estaba uno que cambiaría la historia, que liberaría a una nación, que confrontaría los poderes de Egipto. Y por eso la amenaza comenzó antes de que Moisés supiera quién era. Así ocurre con aquellos que han sido llamados. Los ataques se anticipan al desarrollo porque el enemigo busca abortar el propósito antes de que se manifieste. Este patrón se repite con Jesús. En Mateo 2, Herodes, movido por temor y manipulado por el espíritu de destrucción, manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. No sabía exactamente quién era el niño, pero sí comprendía que había nacido una amenaza. La masacre no fue fruto de inseguridad política, sino de una reacción demoníaca ante el cumplimiento profético. Los rastreadores espirituales operan con la información que detectan en el ámbito invisible. Cuando una vida está destinada a establecer el reino de Dios en la tierra, es monitoreada.
Y ese monitoreo se traduce en ataques, resistencias, estorbos y distracciones específicas. El enemigo no reacciona solo a lo que haces, sino a lo que puedes llegar a ser. Por eso persigue con más fuerza a quienes tienen potencial espiritual. Aun cuando esa persona no ha despertado completamente, los rastreadores ya se han activado, porque el potencial no se esconde, se percibe. Y lo que representa una amenaza futura para el reino de las tinieblas es vigilado, combatido e intentado ser neutralizado en su etapa más vulnerable. Pablo también vivió esta realidad. Desde su conversión se convirtió en un objetivo, no por lo que había hecho aún, sino por lo que Dios haría a través de él. En Hechos 9:15, el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa declaración activó una serie de persecuciones, prisiones, tormentos y obstáculos que no cesaron mientras Pablo respiró. Y sin embargo, su llamado fue más fuerte. Los espíritus malignos rastrearon cada paso, pero nunca pudieron impedir que el propósito se cumpliera. Este tipo de rastreo no se basa en el pecado, sino en el diseño. A veces el creyente piensa que está siendo atacado porque está fallando, cuando en realidad la causa del ataque es que está avanzando. Lo que provoca la intensificación del rastreo espiritual no siempre es el error, sino la obediencia. No siempre es el descuido, sino la alineación. Cuando una persona comienza a caminar en su propósito, cuando deja de vivir para sí y comienza a vivir para el reino, cuando sus decisiones reflejan la voluntad de Dios, su vida se convierte en una declaración de guerra espiritual. Y eso genera reacción inmediata del reino de las tinieblas. El llamado de Dios no es solo una invitación, es una activación de autoridad. Y esa autoridad es reconocida tanto en el cielo como en el infierno. En Hechos 16, 17, 18, una joven poseída por un espíritu de adivinación comienza a seguir a Pablo y a Silas diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Su discernimiento no provenía de Dios, sino del espíritu que la poseía. Los demonios sabían quién era Pablo, sabían a quién servía, sabían el poder que portaba. Y esa conciencia generó un rastreo específico. El enemigo no necesita que hables mucho para saber a quién representas. Basta con que empieces a ejercer tu llamado para que se active una vigilancia demoníaca destinada a detenerte. Pero aunque el rastreo se intensifique, también lo hace la cobertura. En Isaías 54, 17 está la promesa: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto no significa que no se forjarán armas, sino que no alcanzarán su objetivo. El llamado viene acompañado de protección, pero esa protección no anula el rastreo, lo convierte en inútil. La clave está en no ignorar la guerra espiritual que rodea a los llamados, porque quien no reconoce el rastreo baja la guardia, y quien baja la guardia se convierte en presa. El enemigo no descansa. La vigilancia demoníaca es constante, pero también lo es el respaldo de Dios. Salmo 34, 7 lo afirma con autoridad: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cada vez que el enemigo intenta aproximarse, encuentra resistencia celestial. No obstante, esa cobertura se activa plenamente en la vida de aquellos que permanecen en santidad, en obediencia, en comunión. El llamado sin obediencia es una puerta abierta, pero el llamado respaldado por una vida consagrada es un muro infranqueable. No hay rastreo demoníaco que pueda cancelar lo que Dios ha decretado, pero sí puede intentar retrasarlo, debilitarlo, desviarlo. Por eso es tan importante entender que no se trata solo de resistir el ataque, sino de avanzar en medio del ataque. El llamado no se suspende porque hay guerra. El llamado se reafirma en medio de ella. Es en la oposición donde se forja el carácter, donde se prueba la fidelidad,
donde se refina la visión, y es ahí donde los espíritus malignos redoblan su rastreo, porque saben que si no logran desviar en el proceso, perderán la batalla al final. El rastreo no es señal de derrota, es señal de propósito. No indica debilidad, sino potencial. Cada oposición específica, cada ataque dirigido, cada intento de distracción es evidencia de que hay un destino que el infierno teme. Y ese destino no está basado en méritos humanos, sino en el llamado eterno de Dios. Romanos 11:29 lo asegura, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que ha sido asignado desde el cielo no puede ser revocado por el infierno, solo puede ser resistido por quien no entiende su valor. Cuando se comprende que el rastreo espiritual es proporcional al peso del llamado, se deja de temer a la guerra y se empieza a discernirla como parte del proceso. El enemigo no puede evitar el propósito, pero sí puede intentar cansar, confundir o intimidar. Por eso, el llamado debe ser cultivado con oración constante, con una vida de integridad, con un enfoque que no se distrae. Cada paso en obediencia afina el camino, y cada paso en obediencia desactiva las estrategias del enemigo. La oposición siempre será parte del camino de los que han sido escogidos, pero el respaldo de Dios será mayor que cualquier rastreo, porque donde abunda el ataque, sobreabunda la gracia, y donde el enemigo intenta vigilar, Dios ya ha establecido protección. La clave está en no soltar el llamado, en no retroceder ante la vigilancia, en no dudar del propósito solo porque las tinieblas han mostrado interés. El llamado es una marca que los espíritus malignos reconocen, pero también lo es la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Y esa autoridad, cuando se ejerce con humildad y convicción, anula el poder del rastreo. Porque no se trata de cuánto nos buscan, sino de quién nos respalda. La vigilancia del enemigo no descansa, pero la vida espiritual del creyente muchas veces sí. Ese descuido aparentemente pequeño se convierte en una invitación constante para que los espíritus malignos intensifiquen su rastreo. La rutina espiritual debilitada, las oraciones espaciadas, la lectura bíblica superficial, el abandono de la meditación son señales que las tinieblas reconocen como oportunidad. Donde hay negligencia hay vulnerabilidad, y donde hay vulnerabilidad sostenida hay acceso. Jesús fue enfático al enseñar sobre la importancia de velar y orar. En Mateo 26:41 advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No dijo esto como una sugerencia, sino como una alerta estratégica, porque sabía que sin vigilancia continua, incluso los más comprometidos pueden ser sorprendidos. La debilidad de la carne no es excusa, es una realidad. Por eso el espíritu debe fortalecerse diariamente. Cuando esa disciplina se pierde, el rastreo se intensifica. La vida espiritual no puede ser sostenida por eventos esporádicos de fervor. Necesita constancia, necesita hábitos, necesita prioridad. Los espíritus malignos estudian los patrones, identifican cuando la pasión disminuye, cuando la atención se dispersa, cuando la fe ya no se alimenta. Y es en esos momentos cuando intensifican su actividad, porque comprenden que la defensa se ha debilitado. Un creyente distraído es más fácil de rastrear, porque ya no hay escudo activo, ya no hay resistencia efectiva, ya no hay palabra viva que corte sus estrategias. Proverbios 4:23 instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón descuidado no solo se enfría, también se expone, se convierte en un territorio vulnerable, sin murallas. Y los rastreadores espirituales lo saben. No necesitan invadir con violencia si pueden entrar con sigilo.
El descuido espiritual abre la puerta de par en par sin que nadie la vigile. No hay que romper cerraduras cuando el portón está sin tranca. La rutina diaria, cuando no está consagrada, se convierte en un espacio fértil para el estancamiento. Y donde hay estancamiento, hay seguimiento demoníaco. El enemigo no pierde el tiempo con los que avanzan constantemente, pero sí invierte energía en aquellos que se detienen, porque sabe que el estancamiento espiritual prolongado degenera en retroceso. Y un corazón que retrocede es un corazón que olvida el temor reverente, que pierde sensibilidad, que deja de discernir. Hebreos 3:12 advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El enfriamiento espiritual no ocurre de repente, es progresivo, silencioso, lento, pero profundamente efectivo. Y los espíritus malignos se especializan en operar en esas pausas. Mientras no haya fuego, hay permiso. Mientras no haya búsqueda, hay acceso. Mientras no haya palabra, hay confusión. El enemigo no necesita forzar lo que el descuido ya facilita. Por eso el llamado a estar alerta no es solo para los días difíciles, es para todos los días. La guerra espiritual no tiene feriados y el rastreo demoníaco no tiene pausas. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura no se viste una vez, se renueva cada día, porque cada día trae un nivel distinto de vigilancia espiritual. Y si la cobertura no es renovada, el enemigo lo percibe. No solo se rastrea al que avanza, también se rastrea al que se descuida, porque en ambos casos hay una oportunidad. Uno representa amenaza, el otro representa facilidad. La respuesta no está en temer, sino en despertar, porque solo la vida despierta puede resistir, solo el corazón firme puede sostenerse, solo la mente enfocada puede discernir, y solo la obediencia continua puede cerrar las rutas que el rastreo demoníaco intenta seguir. Cuando los ojos espirituales se abren, el rastreo de las tinieblas ya no se percibe como una amenaza paralizante, sino como una confirmación reveladora. Es la señal de que el reino de Dios ha dejado huellas en tu caminar. Porque si los espíritus malignos te siguen, es porque algo estás cargando que ellos no pueden ignorar. Tu vida se ha convertido en una advertencia para el infierno. Tu existencia representa la evidencia de que la victoria de Cristo sigue activa, que la luz aún avanza, que la verdad no ha sido silenciada. Pero hay una verdad aún más poderosa. Tú no eres el único que está siendo observado. El cielo también te rastrea. Salmo 139:3 dice: tú escudriñas mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios no solo te mira, te acompaña. Él no observa para condenar, observa para respaldar. Y mientras el enemigo sigue tus pasos buscando una grieta, Dios los cuida asegurando tu propósito. El verdadero enfoque no debe estar en quien te rastrea, sino en quien te respalda. Porque si tu caminar está alineado con el Espíritu, si tus decisiones son filtradas por la palabra, si tu comunión con el Padre es continua, entonces el rastreo no termina en opresión, sino en testimonio. El enemigo puede seguirte, pero no puede detener lo que Dios ya comenzó. Filipenses 1:6 lo afirma con certeza: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy cada paso tuyo puede ser una pisada profética. Cada avance puede ser un acto de guerra. Cada obediencia puede marcar una derrota para las tinieblas. No te enfoques en el rastreo, enfócate en permanecer. Porque el que permanece en Dios no solo es vigilado, es guardado. ¿Estás listo para seguir caminando con la certeza de que el cielo te guía y las tinieblas no te alcanzan?